Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a los organizadores, a Luis Débora, por contar conmigo para una ocasión tan especial como esta. Quiero dedicar mi ponencia, en primer lugar decir que quiero dedicar mi ponencia a Paloma Navarrete, que falleció este año y con la que teníamos amistad, incluso cierta intimidad, y que en una conversación íntima de amigos me dijo que ella no tenía miedo a nada, que no tenía miedo a nada, ni de esta vida ni de la otra, que no abrigaba ningún temor en su corazón a ninguna cosa, y que vivir sin miedo, sin temor alguno, era parte fundamental de hacer el camino recto. Entonces, valga la ponencia en recuerdo y memoria de esta mujer tan valiente, Paloma Navarrete. Vamos a hablar del poder del mito en Toledo, y con esto quiero decir de las enseñanzas espirituales que nos va a trasladar el mito y la leyenda toledana. Entonces, en primer lugar, y para demarcar las coordenadas en las que nos movemos, dejarme que os lea un fragmento de Julius Evola, que sabéis que es uno de mis grandes maestros, que dice así: el mito es el espejo de experiencias profundas del hombre a la luz del espíritu. En el símbolo, en el mito, en la leyenda, se ve la expresión de un contenido suprarracional, es decir, de aquellos significados profundos y fuerzas invisibles que terminan por constituir el sentido último de la historia. Efectivamente, nosotros consideramos que a través del mito y la leyenda se puede comprender el alma de los tiempos, de las épocas, de los hombres y mujeres del pasado. Bien, a partir de este marco primero que nos ha dado la cita eboliana de Julius Evola, fijémonos, mirad. Las leyendas, los cuentos, son los hermanos pequeños de los textos sagrados y transmiten con igual eficacia la enseñanza eterna que podemos encontrar en dichos textos sagrados. En el Sanatana Dharma, en la tradición indoeuropea más antigua, se distinguen los Vedas de los Puranas. Los Vedas son los textos sagrados, los Puranas son los mitos, leyendas y antiguas tradiciones. Vedas y Puranas, textos sagrados y mitos y leyendas, son las dos caras de una misma moneda. Son las dos caras de la moneda de la enseñanza sapiencial, de la tradición sapiencial. Señalándose aquí que tanto la enseñanza de los textos sagrados como la enseñanza de los mitos y leyendas son el mapa que debemos seguir, la brújula, el mapa y el primer paso de la enseñanza. En todo mito, en toda leyenda y en todo texto sagrado lo que hay es ante todo una llamada que debe resonar en nosotros si tenemos la vocación del guerrero espiritual, de aquel que sigue la senda del autoconocimiento y la conquista de sí. Bien, como veis, estoy tratando de dar en primer lugar el marco teórico conceptual en el que me muevo, que es el de la doctrina tradicional. No voy a interpretar los mitos y leyendas de Toledo desde un punto de vista positivista, cientifista o moderno. No, los voy a interpretar conforme a la doctrina tradicional, al fragmento que he leído sobre el significado de los mitos y a esta enseñanza que nos traslada la tradición al diferenciar los textos sagrados, los mitos y leyendas como las dos caras de una misma moneda, la moneda de la tradición sapiencial, entendiendo que además dichos mitos, dichas leyendas y dichos textos sagrados son en primer lugar una llamada. Al que le resuenan debe seguirlos, al que no le resuenan no son para él. A partir de aquí, dejarme también que os lea un fragmento de mi libro, El poder del mito, un fragmento que de nuevo abunda en el marco teórico, en las coordenadas filosóficas en las que me muevo y desde las cuales vamos a abordar la cuestión. El fragmento dice así: los mitos y leyendas no son cuentos para niños, no son meras fantasías caprichosas con las que distraer nuestro tiempo o entretener a los más pequeños. Los mitos y leyendas son el lenguaje del símbolo y el arquetipo, la enseñanza de la alegoría en pos de las verdades de la vida. Verdades que por su propia condición espiritual no pueden conocerse en laboratorios o fórmulas matemáticas, siendo entonces que el mundo de la tradición,
supo acercarse a ellas a través de mitos y leyendas que aún hoy pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia existencia. Bien, pues estas son las coordenadas filosóficas en las que nos movemos. Dejamos en primer lugar en claro cuál es el marco doctrinal desde el cual abordamos el poder del mito en Toledo. Y al hablar del poder del mito en Toledo, vamos a hacer referencia a lo que a nuestro entender es el ciclo de leyendas, tradiciones y cuentos populares toledanos más relevante y a su vez más antiguo, que es el ciclo de leyendas relativo a la cueva de Hércules y el Palacio Encantado de Toledo. Alrededor de estas leyendas, de estos cuentos que nos llegan desde distintas fuentes, no voy a entrar ahora a desarrollar las fuentes, las distintas versiones, a través de estos mitos y leyendas de Toledo, de la cueva de Hércules, del Palacio Encantado, nosotros consideramos que se está decantando una enseñanza, por un lado espiritual, pero también histórica. Se nos va a trasladar cómo entendieron su Edad Media, cómo entendieron su tiempo, su época, los reinos cristianos del norte e incluso en ocasiones los propios musulmanes del Al-Ándalus. Mirad, dejadme que narre en primer lugar la leyenda, porque a lo mejor algunos no la conocéis. Es una leyenda fundamental, no ya del legendarium toledano, sino directamente del legendarium español. Mirad, la leyenda dice que hace mucho, mucho tiempo, en esa época remota de los dioses y de los héroes, Hércules, el gran héroe de la tradición grecolatina, del Mediterráneo grecorromano indoeuropeo, Hércules, llega al promontorio rocoso donde a día de hoy se levanta la ciudad de Toledo, pero aquí no encuentra ciudad alguna. Lo que encuentra es una cueva. En lo alto de ese promontorio rocoso encuentra el acceso a un subterráneo. Hércules se adentra en la cueva y, como suele ocurrir en las leyendas en las cuales un héroe se mete en una cueva, dentro de la cueva hay un dragón, una gran sierpe. Hércules se enfrenta al dragón y lo derrota. Y como ocurre también en muchas leyendas, vengo ahora a la memoria a traer a Sigfrido, el héroe germánico que derrota al dragón Fafner. Bien, pues nuestro Hércules en esta leyenda toledana, igual que Sigfrido, derrota al dragón y se baña con la sangre del dragón o bebe la sangre del dragón. Y a raíz de beber la sangre de ese dragón, adquiere conocimiento sobre las fuerzas ocultas del universo. Accede a la sala de máquinas del universo. Y haciendo gala del poder que ha adquirido, agranda la cueva. Y sobre la cueva levanta una torre. Y a la torre convoca a 7 magos cada 7 años. 7 magos cada 7 años que entran en la torre, bajan a la cueva y por recibir las enseñanzas de Hércules aprenden a su vez lo que Hércules aprendió por derrotar al dragón y beber su sangre. Y pasan 7 años, llegan 7 magos, pasan 7 años, llegan 7 magos. Alrededor de esa torre cueva de Hércules surge una ciudad. Esa ciudad que se funda alrededor de ese centro de enseñanzas mágicas no es otra que la ciudad de Toledo. Alrededor de la ciudad de Toledo, que se fundó alrededor de la torre y la cueva de enseñanzas mágicas, surge un reino. Y cuando el reino ya está asentado y aposentado, Hércules sale de la cueva, sale de la torre, reúne a los toledanos y les dice: conviene que me marche. Yo conquisté la cueva, derroté al dragón, bebí su sangre y adquirí el conocimiento secreto. Alrededor de la enseñanza del conocimiento secreto surgió la ciudad y el reino. Y yo ahora debo marchar. Y vosotros, en señal de respeto, no osaréis profanar la torre ni bajar a la cueva hasta que yo esté de vuelta. Y los toledanos contestaron: así será. Y a partir de ese día, cada vez que se coronaba un rey en Toledo, ese rey, el mismo día de su coronación, colocaba un candado en la torre de Hércules en Toledo. Un nuevo rey, un nuevo candado, un nuevo rey, un nuevo candado. A la casa de Hércules en Toledo se la va a conocer como la Casa Encerrojada. Y pasarán los siglos. Y llegaremos a los tiempos históricos que conocemos y documentamos. Y llegamos al reino godo de Toledo. Y finalmente tenía que pasar. Llega un rey que no quiere cumplir con el tabú. Que no quiere cumplir con el tabú fundacional. No profanar la torre, no bajar a la cueva. Ese rey no es otro que el rey don Rodrigo.
El día de su coronación dice que ya está bien de tradiciones, de secretos, de cuevas y de torres, que si de verdad hay algo valioso en esa torre cueva de Hércules ya va siendo hora de sacarlo a la luz. El día de su coronación se acerca a la casa encerrojada, rompe los candados, se adentra en la torre y baja a la cueva. Y el interior de la cueva no encuentra ni tesoros, ni riquezas, solo encuentra un cofre con un último candado. Don Rodrigo, tan temerario como necio, rompe el último candado y abre el cofre. Y dentro del cofre hay un pergamino. Lo desenrolla. En el pergamino se ve un paso de agua, y saltando el paso de agua, un jinete a lomos de un caballo blanco. El jinete le llama mucho la atención. No lleva armadura ni cota de malla, sino que lleva ropas vaporosas. No lleva un yelmo, sino que lleva un turbante. Y en su mano lleva una espada. Pero la espada no tiene la forma de la cruz cristiana, sino que tiene la forma de la media luna. Conforme termina de mirar ese dibujo en ese pergamino de ese extraño jinete, retumba la cueva de Hércules como si se estuviera derrumbando. Y don Rodrigo huye despavorido. Al salir al exterior, la leyenda nos cuenta que en lo alto de la torre se había posado un águila negra, que en su pico llevaba un tizón incandescente, y que cuando vio escapar asustado al rey don Rodrigo, dejó caer el tizón sobre la torre, y como si la torre estuviera hecha de paja, se incendió y se derrumbó en cenizas. Fijaos, la torre que señalaba la entrada a la cueva desaparece. Y pasados los siglos, ningún toledano ni nadie sabe decir a ciencia cierta dónde estaba la entrada original a la cueva de Hércules. Ahora, en la cueva parece que había algo escondido amenazante. Pero no basta con eso. El libre albedrío de los seres humanos queda salvaguardado en la leyenda, porque es necesario un detonante que provoque la maldición. Ese detonante va a ser la pasión desordenada del rey don Rodrigo hacia Florinda la Cava. Florinda la Cava, joven voluptuosa, de rubios cabellos, que se baña en el río Tajo, y que don Rodrigo espía detrás de los matorrales, y que movido de una lujuria desenfrenada le lleva a violarla. Florinda la Cava es violada por el rey don Rodrigo. Pero Florinda la Cava es la hija del conde don Julián, guardián del estrecho de Gibraltar. En el momento en que Florinda la Cava, la doncella, se ve violentada y violada por el rey impío que había profanado la cueva, envió a su padre el conde don Julián, que, repito, guardiaba el estrecho de Gibraltar, le envió una pequeña cajita de oro, pero dentro de la cajita de oro hay un huevo podrido que apesta. Bien, esa es la señal que recibe don Julián, el padre de Florinda la Cava, de que su hija ha sido violada. Y es entonces que, movido por la rabia contra el rey don Rodrigo, traiciona su reino. Y don Julián abre el paso de Gibraltar para que entren los moros. Y entonces sí, los moros, a lomos de sus caballos blancos, con sus ropas vaporosas, con sus turbantes y con sus espadas en forma de media luna, tal como se veía en ese dibujo escondido en la cueva de Hércules, los moros cruzaron el estrecho y conquistaron el reino de Toledo. El rey don Rodrigo tuvo que hacer frente a los moros en la batalla del río Guadalete, donde fue estrepitosamente derrotado. Y los moros conquistaron Toledo. Y fue la pérdida de España. La pérdida de España no porque lo diga yo, sino porque en el romancero viejo, en la literatura medieval española, en el romancero que es literatura popular que hace el pueblo llano, a la invasión de los moros que conquistan el reino de Toledo, siempre se la llama la pérdida de España. Y fijaos entonces la leyenda lo que nos ha contado. Nos ha dicho cómo la ciudad de Toledo se funda alrededor de un centro de enseñanzas mágicas y cómo la profanación de ese centro de enseñanzas mágicas desata una maldición que no será otra que la de la invasión islámica, la pérdida de España, el fin del reino godo de Toledo. Bien, pues esta es la leyenda. Es una leyenda antiquísima, que fijaos, los moros nos invaden en el año 711 y a finales de ese siglo VIII ya tenemos referencias a la leyenda tanto en los reinos cristianos del norte como en el Al-Ándalus, tanto en la España ocupada por el Islam como en los reinos cristianos que surgen de la fragmentación del reino godo. Ya aparecen distintas versiones de esta leyenda de la cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo. Bien, pues vamos a intentar analizar mínimamente esta leyenda
para ver todo lo que nos está enseñando. Fijaos, en primer lugar, la leyenda nos está trasladando un mito de los orígenes. Un mito de los orígenes que además está cargado de simbolismo. Fijaos, la montaña, la cueva, el héroe, el dragón, la enseñanza secreta. Y alrededor de esa montaña, esa cueva, ese dragón derrotado y el héroe que conquista la enseñanza secreta, la fundación de la ciudad y un reino. El simbolismo, la montaña, la cueva, el héroe, la enseñanza secreta y alrededor de la enseñanza secreta la fundación del reino. Y ojo, todo esto en lo que se llama un tiempo suprahistórico. Esto no ocurre en tiempos de los godos, ni en tiempos de los romanos, ni en tiempos de los celtíberos. Es el tiempo de los dioses y de los héroes. Y al mismo tiempo el hecho de que la ciudad se funda alrededor de una enseñanza secreta. El origen no tiene vestiduras cristianas. En el mito fundacional toledano no aparecen las ideas de redención, de cristianismo, sino de enseñanza que debe ser salvaguardada para una élite. 7 magos cada 7 años. Y si el maestro no está, la cueva no puede ser profanada, la torre no debe ser desenrojada. Bien, el mito de los orígenes. En este mito de los orígenes se nos está trasladando ya una idea fundamental, que es Toledo como ciudad que encarna el arquetipo de la ciudad del saber, el arquetipo de la ciudad del conocimiento, del axis mundi que conecta las entrañas de la tierra con el cielo, la cueva y la torre, alrededor de una enseñanza que solo la merecen aquellos que puedan encarnar el arquetipo del héroe, Hércules derrotando al dragón y bebiendo su sangre. Pero hay más. Seguidamente la leyenda salta del tiempo suprahistórico de los dioses y los héroes al ámbito puramente histórico. Y nos habla de una época que todos conocemos, que ha estudiado mi compañero Daniel, ¿verdad? La España del reino godo de Toledo, la España goda, origen de España como nación política, con el tercer concilio de Toledo. Bien, pues es en esa época histórica que la leyenda da el salto de los dioses y los héroes a los personajes de la historia de nuestro país. Y nos encontramos entonces, fijaos, la concatenación de desórdenes y de conductas desacertadas. El rey impío que profana la cueva, la profanación que desata la maldición, el detonante de la maldición. No basta con profanar la cueva, eso solo es el primer paso de la maldición. El libre albedrío de las personas sigue vigente y don Rodrigo lo malusa, pues lo que hace es violar a Florinda la Cava, que es la doncella, la joven que se baña desnuda en las aguas del Tajo, y que sus carnes voluptuosas y su belleza desatan una pasión desordenada y cruel que mueva al rey don Rodrigo a violar a Florinda la Cava. 2 profanaciones, ¿verdad? Se profana la torre y la cueva y después se viola a la doncella. Ahora, la violación de la doncella desata otra maldad. El padre se venga, pero no se venga matando al rey don Rodrigo, se venga traicionando el reino y abre las puertas del estrecho a la invasión islámica. Y entonces, con la invasión islámica, la pérdida del reino. El reino de se desbarata. La religión cristiana se pierde. Llega la religión islámica. Es la pérdida de España y el reino godo se fragmenta en distintos reinos cristianos que desde entonces pues tendrán que hacer la ardua reconquista. Y digo ardua reconquista porque fijaos que hay un simbolismo aquí muy interesante que se está trasladando, que podríamos hacer referencia a él como el simbolismo de la falta original o el pecado original. Fijaos en la tradición cristiana, la historia de Adán y Eva. No profanar el árbol del conocimiento. Si se profana el árbol del conocimiento, sois expulsados de la edad de oro y caís al mundo, donde hay vejez, enfermedad y tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Bien, simbólicamente la edad de oro de ese reino fundado por Hércules se pierde por la profanación de la torre. Y entonces sí, una concatenación de malas decisiones, la violación, la traición, traen la invasión. Y para salir de la invasión, entonces sí, la reconquista. Fijaos, hay un pecado original que explica desde la leyenda el por qué se perdió el reino. El reino godo de Toledo se pierde porque hay un pecado original. No es una debilidad interna del reino, no es que los moros fueran más fuertes y por eso nos invaden, sino porque nosotros mismos nos hemos debilitado, nos hemos traicionado, hemos faltado al mito fundacional, a la cueva originaria, hemos puesto al frente del reino a un rey impío
que viola a la doncella, y el padre de la doncella traiciona al reino y abre las puertas del estrecho a la invasión islámica. Claro, a partir de aquí, ese proceso histórico que hemos llamado reconquista se ve con otros ojos. España es un reino que debe ser restaurado. Como explicamos muchas veces en las visitas guiadas que hago con mi compañero Daniel, también acá en Toledo, eso que llamamos reconquista, lo correcto es llamarlo restauración. El primer mito fundamental que explica a los hombres del medievo en España qué es lo que está pasando, por qué la antigua provincia romana de Hispania está dividida en dos, con una mitad sur sometida al Islam y una mitad al norte, vinculada todavía al cristianismo, a la tradición grecolatina y demás, ¿por qué esa situación tan extraña la tienes en el sur de Europa? Se explica porque hubo una falta original, porque se profanó la cueva y porque entonces España es un reino que debe ser restaurado. Fijaos, a la hora de entender el medievo se nos da una primera idea, a la hora de entender el medievo español se nos da una idea fundamental. Eso que llamamos reconquista es restauración. Una idea de restauración que va a estar en las crónicas asturianas de los reyes Alfonso III el Magno, que va a estar en el propio Alfonso X el Sabio cuando escribe Historia General de España, que está en el propio rey Fernando el Católico cuando conquista Granada y dice, ahora sí, se termina de subsanar la falta del rey don Rodrigo. Fijaos, a la hora de entender el medievo español, la leyenda de las cuevas de Hércules nos está dando claves. La idea de que hubo una falta y se necesitará de un mérito. Y que la llamada guerra de reconquista es una guerra de cruzada. Y cuando digo de cruzada, en realidad quiero decir de redención. Toda cruzada es una redención de pecados y faltas. El medievo español es un proceso de purga. El medievo español es el purgatorio de la falta cometida por el rey don Rodrigo, por Florinda la Cava, por el conde don Julián, por haberse faltado a la enseñanza primera. Aquello que solo se conoce en secreto de mano del héroe tras derrotar al dragón no puede ser, no puede recibirse, no puede violentarse por quien es un impío y un profano, como es el propio rey don Rodrigo. Esto es importante porque si he hablado de un pecado original que propicia la caída del reino y la necesidad de una redención, también digo que en el mito fundacional de la Cueva de Hércules no hay una enseñanza cristiana que nos remita a un pecado original, sino que nos remite a una tradición esotérica, a una gnosis, a un conocimiento elitista que tiene carácter suprarracional. Claro, a partir de aquí podemos ver cómo, tirando del hilo, vas comprendiendo lo que sería ese medievo español, en el que, fijaos, yo digo que hay 4 mitos fundamentales. El mito del reino perdido, que debe ser restaurado. El mito de Covadonga. El reino se perdió en una cueva, se empieza a reconquistar en otra cueva, la cueva de Covadonga a los pies de los picos de Europa, donde un toledano Astur, un godo toledano vinculado a Asturias, inicia un reino. Punta de lanza en el imaginario medieval español de la reconquista, del avance contra los moros. El mito del reino perdido que debe ser restaurado, el mito de Covadonga y la reconquista, y a partir de aquí los otros 2 mitos fundamentales del medievo. La fuerza de lo alto de los cristianos, la espada roja de Santiago, el mito de Santiago, Santiago Matamoros, patrón de las Españas. Pero es que luego está el otro mito fundamental, que es el mito del imperio, que encontramos en Alfonso VI, proclamándose Imperator totus Hispaniae. Pero en Alfonso VII, que se entierra en la Catedral de Toledo, pero se proclama emperador en la Catedral de León. En Alfonso X, que pretende el fecho imperio y heredar la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. El mito del imperio es la idea de que ese reino godo que se fragmentó en distintos reinos cristianos debe ser restaurado manteniendo la personalidad de los reinos. Eso es el imperio. La unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. El mundo visigodo se fragmenta con la invasión islámica y surgen distintas unidades políticas cristianas al norte. El ideal imperial es que todas volverán a galvanizarse en torno a un eje central que, sin renunciar a la personalidad y característica de las partes, quedarán todas integradas en un mismo norte, en un mismo punto de fuga, en un mismo eje. El reino perdido, Covadonga, Santiago y el imperio. La idea de España como reino que debe ser restaurado. Mirad, el estudio de la leyenda de la Cueva de Hércules y el Palacio Encantado de Toledo nos permite entender en gran medida cómo a su vez se comprendió y se vivió por parte de los cristianos, pero también en parte del Al-Ándalus, pues la leyenda aparece referida en crónicas islámicas, cómo se entendió la pérdida de España y qué significó para esos cristianos la llamada reconquista.
el reino que debía ser restaurado. El reino que debía ser restaurado a partir de una especie de cruzada que es redención y que comienza en la prueba de Covadonga. Y digo prueba de Covadonga porque sabéis que a don Pelayo se le aparece la Virgen por la noche antes de la batalla, y le advierte. Le dice, mañana tienes todas las de perder, pero pase lo que pase, ni te rindas ni te acobardes. Tendrás que pelear. Y porque ni se rinde ni se acobarda y derrota a los moros en la batalla de Covadonga, empieza la reconquista. El mito del reino perdido, el mito de Covadonga y la reconquista, el mito de Santiago. Fijaos, la batalla de Clavijo, batalla legendaria en la que se aparece Santiago Matamoros para ayudar a los cristianos. Bien, eso marca definitivamente la personalidad del medievo español. Aparecerá Santiago también en el cantar de Fernán González, y estoy pensando en Ramiro II, tras derrotar a Abderramán III en la batalla de Simancas, como a Peñalba de Santiago en el Bierzo, donde viven unos anacoretas en el Valle del Silencio, les entrega la cruz que tiene en Oviedo, una cruz de reminiscencias godas, en honor a Santiago. Pues el rey Ramiro considera que Santiago le ha ayudado en esta gran victoria de batalla de Simancas. Es decir, el mito y la leyenda toledana de la cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo nos traslada una serie de ideas que conviene tener presentes. Y es que había un reino, o sea, en el imaginario medieval, la idea es que había un reino, y el reino fue profanado desde dentro. Y porque se cometió una falta que profanó el reino desde dentro, el reino se perdió. Y la llamada guerra de reconquista o guerra contra el moro es una guerra de redención, de purga del pecado. Tiene ese carácter cruzado y redentor. Y el interés de esa cruzada y redención es restaurar el reino perdido. Es decir, salvaguardar, mejor dicho, sanar la herida. La herida que abre don Rodrigo deberá ser sanada por ese largo camino que va de don Pelayo en Covadonga a Isabel y Fernando en la toma de Granada. Aquí también se nos está trasladando una idea fundamental, y es la idea del medievo español y las guerras contra el Islam como una ascesis. Se purifica al reino de los mismos vicios que llevaron a su condena. Es decir, se traslada una idea ejemplarizante, moralizante, que está precisamente, por ejemplo, en el cantar de Fernán González o en los distintos cantares de gesta o romancero medieval de la Reconquista. Claro, con todos estos elementos, la historia de España la puedes ver a través de los ojos de esos hombres del medievo que tenían ese imaginario mágico respecto de su tiempo. Imaginario mágico respecto de su tiempo que estamos conociendo, discerniendo a través de la cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo. Fijaos en este sentido que dejarme que os lea ahora de mi libro Hispanofilia, España frente a su destino, un par de párrafos que abundaban en esta idea, porque en mi libro incluí un capítulo entero desarrollando esta idea. Se llamaba España y el mito del reino perdido. Y fijaos, yo decía al empezar el capítulo, vamos a hacer referencia a la relación de España con el mito del reino perdido, con el arquetipo del reino perdido. Relación que encontraremos en las leyendas toledanas sobre la cueva de Hércules. Leyendas que, como vamos a poder comprobar, conectarán directamente con dicho arquetipo del reino perdido. Un arquetipo que será fundamental para entender el imaginario legendario que había sobre España en el propio medievo español. Y luego, un poquito más adelante, también escribí lo siguiente, dejadme que os lo lea, es un instante. La invasión islámica es así leída por esos hombres del medievo, de los reinos cristianos al norte en España, es así leída como consecuencia de una falta contra el origen mismo del reino, que era el conocimiento secreto que no debe ser profanado. Un atentado contra su raíz sustentadora y primera, que a modo de pecado original empuja al reino a tener que ganarse a sí mismo, a recobrarse a sí mismo, entre comillas, con el sudor de su frente, en lo que será después el arduo ciclo histórico que conocemos con el nombre de la Reconquista. Ciclo que, como hemos señalado anteriormente, lo es en realidad un ciclo de restauración del reino perdido, de restablecimiento del orden perdido, de restablecimiento del proyecto común que la invasión islámica disgregó en los distintos reinos cristianos del norte de España. Entonces, el hilo argumental que el arquetipo de la leyenda nos traslada es efectivamente el que os he señalado hace un momento, y que serían los llamados 4 mitos de la España medieval, que hacen parte fundamental de la identidad histórica de nuestro país. El mito del reino perdido,
el mito de la Reconquista, el mito de Santiago y el mito del Imperio. Ahora, fijaos lo interesante, porque lo que estamos viendo es cómo hay una línea de recorrido histórico-académico, de aproximación a nuestro pasado desde el ámbito histórico-académico, y hay otra línea paralela de aproximación a nuestro pasado en el ámbito histórico-legendario. Bien, pues no es que estén distanciados entre sí y sean irreconciliables, sino que uno ilumina al otro y el otro ilumina al anterior. Los dos generan un círculo virtuoso de comprensión y conocimiento de nuestro pasado y, sobre todo, y para mí esto es muy importante, de cómo sentían y vivían ese pasado nuestros antepasados. Y a partir de aquí una última idea que también quiero trasladar. Mirad, el conocimiento secreto. El conocimiento secreto se dice que es siempre iniciático, en la medida en que supone una transformación de la persona. Y cuando se dice transformación se refiere a una mayor conciencia de sí. Y cuando digo conciencia de sí quiero decir diferencia, distanciamiento del ego del yo esencial, de lo que es un yo puramente psicofísico, emocional, nuestra personalidad fenomenológica, y algo que es anterior y superior a nuestra personalidad fenomenológica. En la enseñanza iniciática todos nacemos con el reino perdido. Todos nacemos abocados a identificarnos con nuestro ego, a ser sustituidos en el trono de nuestra persona por ese usurpador que es el ego. Todos nacemos en un reino perdido que debe ser restaurado y reconquistado. Todo proceso iniciático es una confrontación no con nada externo, sino siempre con algo interno. Con algo interno que no son solo miedos, temores y apegos, que por supuesto deben ser dejados atrás. Recordar Paloma Navarrete, no tengo miedo a nada. Sino que, aparte de ese no tengo miedo a nada, significa un proceso de desidentificación. Tú no eres el usurpador, no eres el ego que te usurpa, eres el yo esencial que reconquista. Bien, pues esa idea propia del camino iniciático, de la tradición esotérica, como si fuera una siguiente línea de interpretación del mito, nos permite también entender así, bueno, pues la enseñanza de la Cueva de Hércules y el Palacio Encantado de Toledo. Quien profana su raíz, quien profana el conocimiento de sí, quien profana su yo esencial lo perderá y deberá someterse al arduo proceso de reconquista. Bien, pues en la tradición cristiana, que por el pecado original se nos dice, todos nacemos con el reino perdido. Pero es que en toda tradición sapiencial se nos dice lo mismo. No es que nazcamos, a lo mejor en el Sanatana Dharma, ¿verdad?, con pecado original, pero nacemos en ignorancia de nosotros mismos. Bien, pues contra la ignorancia de nosotros mismos, de nuestra historia y de nuestro tiempo, predicó Apolo en el oráculo de Delfos. Derrotó a la serpiente Pitón y estableció un oráculo en esa montaña. Y a la entrada de su oráculo, Apolo dijo: conócete a ti mismo. Bien, todo lo que hacemos en ponencias como estas, en visitas guiadas, en los libros que publicamos, en los podcasts que participamos, en congresos como este, responde a la misma idea. Responde al mandato de Apolo: conócete a ti mismo, derrota al dragón, reconquista el reino, trabaja por el retorno del rey. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, don Gonzalo, muchas gracias por tu magnífica intervención. Está claro que la sabiduría tradicional se sustenta en dos pilares: pensar mágico del mundo y ética guerrera. Entonces, mi pregunta sería, estos mitos y leyendas toledanos, ¿qué nos pueden enseñar a los toledanos y españoles para hoy en día, pues, forjar la espada de nuevo, encontrar nuestro Dasein o, como dice Ébola, encontrar esa nueva ciencia del Estado? Bueno, vamos a ver, muchas cosas me pides que yo te pueda responder. Yo lo que sí dejo claro, lo he dicho al empezar, es que ya sean los Vedas o ya sean los Puranas, ya sean los textos sagrados o los mitos y leyendas, son las dos caras de una misma moneda y los dos son eficientes en su intención, que es mostrar la tradición eterna, la tradición sapiencial, la sabiduría, la nobleza y el valor, el autoconocimiento y la conquista de sí. Pero tanto los textos sagrados como los mitos y leyendas, tanto los Vedas como los Puranas, son solo el primer paso, son el mapa y la llamada. A partir de aquí, lo que he dicho antes, al que le resuene la llamada no debe dedicarse a ninguna otra cosa.
El tipo humano mundano simplemente quiere ser feliz y bienvenido sea que sea así. Pero el tipo humano del guerrero espiritual, la felicidad se le queda corta. Quiere reconquistar el reino, quiere restaurar el reino perdido que había en su interior y que la ignorancia, la avidia o el pecado original le sustrajo. Bien, pues yo lo primero que diría a cualquiera que sienta una resonancia en este ámbito del texto sagrado, del mito y la leyenda, es que se ponga ya con el camino del guerrero espiritual y que además a partir de ahí todo lo que haga respecto de sí mismo y respecto del exterior, de su acción en el mundo y de su acción sobre sí mismo, responda a ese mismo horizonte, a ese mismo punto de fuga, a ese mismo norte. Bueno, soy Manuel y Gonzalo, excelente tu conferencia, como nos acostumbras por las redes. Y bueno, quería preguntarte si en la época en la que vivimos estás viendo pues peculiaridades, síntomas de lo que podría ser la traición o la humillación o la indecencia en ciertos aspectos en la vida occidental en la que tenemos, y si nuestro reino se está cayendo, si ves algo que se asemeje a esa leyenda. Y por otro lado, otra pregunta más sería si el templo de la cueva de Hércules en Toledo realmente es la cueva de Hércules, no se sabe nada al respecto, es una invención o... Mira, varias cosas. Respecto del espacio físico concreto que en Toledo remite a la cueva de Hércules, lo vamos a explicar en la visita guiada que haremos el domingo por la mañana. Sí adelanto que efectivamente lo de menos en un mito de esta índole es la existencia de un espacio físico concreto que fuera la cueva de Hércules. Eso es efectivamente lo de menos. La cueva de Hércules, a mi humilde entender, como espacio físico, no existió. Entonces ya te adelanto un poco lo que puede ser la explicación que haremos el domingo, que será algo más que eso. Y luego, aparte, me preguntas los tiempos que corren. Bueno, no lo digo yo, o sea, es evidente que para cualquiera que maneje la tradición sapiencial es el Kali Yuga, la medianoche del mundo. Es el mundo del progreso económico, técnico y científico como nunca más hubo, y al mismo tiempo el derrumbe, la bancarrota espiritual, la necedad, la ofuscación, el sinsentido y la estupidez colectiva en la que estamos todos imbuidos. Bien, es una mirada crítica a los tiempos que corren, que se consideran tiempos desnortados, alicaídos, espiritualmente ofuscados. Bien, pues yo entiendo que la tradición sapiencial te indica que llegado este Kali Yuga, llegada esta edad oscura, pues con más razón, llegada a la tierra baldía de las leyendas del Grial, con más razón habrá que unirse a la milicia del Grial y tratar de propiciar el retorno del rey, que nunca se propicia en las leyendas si previamente ese retorno del rey no se ha producido en el alma misma del guerrero. Recordar las leyendas del Grial, que no sanas al rey pescador si previamente el buscador del Grial, que quiere sanar al rey pescador, no es en sí mismo la encarnación del Grial, la pureza del Grial. Es una curiosidad. Excelente conferencia, te felicito. No sé si sabes que hay en Tánger, cerca de la ciudad, en una playa, una gruta de Hércules. ¿Tiene alguna relación con...? Mira, yo creo que todas las leyendas que hay en el Mediterráneo, al norte y al sur, porque efectivamente en el norte de África, en Marruecos, Túnez, Argelia, se encuentran leyendas de esta índole, remiten a lo mismo. Piensa que el Imperio Romano se queda en el Mediterráneo al norte y al sur. Y hasta que no se produce la invasión islámica no se rompe el Mediterráneo en dos. Pero hasta ese momento todo eso forma parte del Mare Nostrum. Bien, pues esa costa norte del Mediterráneo que está integrada en el Imperio Romano recibe el influjo de la tradición grecolatina. Y entonces leyendas propias del mundo grecolatino que remiten al mito indoeuropeo del héroe, porque al fin y al cabo aquí donde se tira el hilo es al mito del héroe, aparecen recogidas a lo mejor en Tánger. Con una cueva en la que no conozco la leyenda, pero será que Hércules entra dentro y encuentra un tesoro, y con el tesoro funda la ciudad, o adquiere un conocimiento, porque también lo que ocurre es que puede darse que mitos anteriores o leyendas anteriores a la cultura grecolatina, al mundo romano, adoptan vestiduras grecolatinas y usan el nombre de Hércules para referirse a algo que ya se practicaba o se creía en ese territorio antes de la llegada de Roma. Entonces, aquí el ejercicio de discernimiento es algo más complicado, pero es verdad que tú piensas que leyendas sobre Hércules en España tenemos un montón. La mayor parte de esas leyendas tiene pinta
de que en realidad no las genera el mundo romano, sino que son romanizaciones de tradiciones previas. Es decir, posiblemente ese mundo céltico, celtibérico, conforme se va aculturizando, va perdiendo su raíz y se va integrando en Roma, de algún modo entrevera el sustrato celtibérico con vestiduras romanas. Entonces es posible que algunos mitos que encuentras en España sobre Hércules, fundador de ciudades y demás, bueno, pues sean en realidad mitos previos romanizados. Pero bueno, esto nos lleva a otro ámbito, a otro debate que no ha sido el de esta mañana.